Hola amigos, nuevamente reunidos aquí a través de este medio que el Señor nos proporciona para que consideremos temas que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. Para nadie, hermanos, es un secreto lo alterada que está la naturaleza en varias partes del mundo. El mundo prácticamente está temblando permanentemente. Lo menos que hay, según la información que tenemos, son 21 movimientos sísmicos diarios. Algo está pasando, hermanos. Temblores, terremotos, inundaciones, sequías. Una serie de problemas que estamos enfrentando. Para muchos estos son síntomas de cambio, aunque sus perspectivas de cambio no son muy claras. Y piensan que simplemente son cosas que han sucedido por tiempos y tiempos. Para nosotros, los que leemos la Biblia, hay algún mensaje importante que debemos tomar nota para saber en qué momento nos estamos encontrando en este momento. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Y por qué? Porque es el fin de los tiempos. Antes de entrar en materia, les ruego que me acompañen en una pequeña oración. Misericordioso Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora tus hijos, que nos reunimos a través de este medio, deseamos agradecerte por todas las bondades que hemos recibido de tu mano, de lo que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Santo Padre, por las provisiones de la cruz que permiten que nuestra oración alcance a tu trono de gracia y nos llenas de la esperanza de que pronto estaremos junto a ti y para siempre. Te rogamos, Señor, que en este lugar y en todo lugar donde tu nombre es invocado, esté tu presencia. Danos la luz, el entendimiento para comprender tu mensaje y la fortaleza de espíritu para que podamos cumplir lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Porque te lo rogamos y agradecemos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Para nadie es secreto, hoy en día, que las cosas que están sucediendo actualmente, muchas de ellas completamente inéditas, están marcando una agenda estremecedora que anuncia una serie de acontecimientos nefastos que ponen en peligro la integridad del planeta. Como es de esperar, existen varias explicaciones que nacen, algunas de la oscuridad, del esoterismo, que tratan el tema como una parte de un proceso de algo, más no se sabe de qué, que tiene una continuación, no sabemos dónde. Explicaciones que se enredan en sí mismas y no pasan de meras especulaciones. La única explicación que existe y que está a disposición de quien desee conocer es la que ofrece la profecía y el espíritu de la profecía basadas en las Santas Escrituras. No hay otro que pueda ofrecer lo mismo que ofrece la Biblia. Hermanos, vamos a revisar una que está especialmente diseñada para nuestros tiempos, y es en el libro de Lucas, capítulo 21 y el verso 26, que dice: secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Hermanos, hay mucho temor, hay mucha pena en el mundo. Tal vez tú no estás en medio de esos lugares donde se están sucediendo tantas cosas, terremotos, inundaciones, sequías, pandemias, hambres, dificultades de todo orden.
La profecía registrada en el libro de Lucas, el capítulo 21, es definitivamente terrible y tal vez apropiada decir que es ominoso. Por sus implicaciones tenebrosas, que mucha gente confunde con castigo. Así el diccionario dice: en el plano judicial, los castigos son las penas que se aplican a quien comete un delito. Es fácil advertir que una vez recibido y cumplido el castigo, el individuo queda libre de la ofensa que cometió. Pues refiriéndose a las Escrituras, el castigo solo puede ser levantado a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús, y que se efectuará en la primera resurrección. Y por tanto la referencia de castigo es aplicable a corrección. Como dice el libro de Salmos, capítulo 56 y el verso 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ay, Señor, eso es lo que hacemos los hombres. No queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos enmendar nuestros errores. No queremos darnos cuenta que nuestro final en el camino que estamos siguiendo es la perdición. Debemos despertar, arrepentirnos y acercarnos a nuestro Señor. Todos estos incidentes donde el hombre es golpeado por la adversidad son nomás producto de sus actos, siendo en realidad consecuencia de actitudes adoptadas frente a los requerimientos de Dios. Un texto por demás tremendamente aclaratorio es el siguiente, que está en Deuteronomio, capítulo 31, y los versos 17 y 18. ¿Qué dice? Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Causa-efecto. De eso se trata, hermanos. Tú pecas y Dios se aleja de ti, porque tú en realidad le has dado la espalda a Dios. Así nuestro amoroso Padre no es un Dios que castiga, sino que corrige a sus hijos, pues muy claras son estas palabras del Señor que están anotadas en el libro de Ezequiel, capítulo 19, los versos 23 y 24. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. De esta manera, cualquier intento de atribuir incidentes desagradables para la humanidad cae por su propio peso. El Señor, porque nos ama, nos corrige y nos ayuda a enmendar nuestros errores. Dice el libro de Proverbios, capítulo 26 y el verso 3, muy claramente, hermanos: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Cada uno recibe lo que le corresponde para su propio bien. Lucas, en el capítulo 21 y en el verso 26, nos presenta una aterradora profecía que no es más que la lectura de los resultados de la desobediencia del hombre. A pesar de la claridad de la redacción, hay muchos interesados en darle interpretaciones diversas,
como ocurre con casi todas las enseñanzas del Señor. Es una suerte de síndrome que arranca en el Edén con Eva, cuando le da lugar a Azazel en sus cavilaciones con los resultados que todos conocemos. Desde entonces, a través de toda la historia del hombre, aparece una suerte de constante, la desviación del pensamiento del hombre en pos de otros dioses. ¿No les pasó a los antediluvianos y luego a uno de los hijos de Noé? Y así sucesivamente, vez tras vez, el hombre va buscando aguas en cisternas rotas. Hoy por hoy existe tal confusión en el mundo que al parecer la humanidad ya no sabe en quién creer, hermanos. Pues precisamente para nuestra época, la señora Ellen G. de White tiene la siguiente redacción. Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de experiencia, presentársela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas, harán circular falsos informes y algunos quedarán prendidos en esa trampa. No podemos ejercer demasiado cuidado contra toda forma de error, porque Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres de la verdad. Eso está en el libro de Joyas de los Testimonios, capítulo 2, páginas 105 y 107. Excelentes consejos. Pues lo que vamos a ver en la profecía muy poco conocida y que ha sido presentada precisamente por Ellen G. de White, a quien reconocemos como la profetisa de la iglesia de la Odisea, previamente consideramos algunas de las recomendaciones para nuestros tiempos que necesitan ser tomadas muy en cuenta. Por ejemplo, aquella que está en las palabras de vida del gran maestro, escritas por el año 1900. Y dice, el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. ¿Cierto? Por ello, debemos aplicar más esfuerzo en la comprensión del libro de la Revelación a fin de estar debidamente preparados para los acontecimientos finales. El libro del Apocalipsis o de la Revelación es quizás el libro más temido por el lenguaje y las figuras utilizadas que el apóstol Juan utiliza. Sin embargo, ese manto de misterio está siendo levantado por cuanto las profecías incluidas apuntan hacia el fin del mundo, tiempo en el cual tenemos el privilegio de vivir. Por tanto, la recomendación es muy pertinente. Estudiemos el Apocalipsis. La señora White, en su libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, página 323, dice: alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Qué interesante lo que dice la señora White. ¿Qué vas a hacer tú por mostrar lo que ella dice? Ahora intentaremos trabajar en ese tema.
Establecer las líneas de tiempo históricas e incluir el camino que nos toca recorrer es establecer cuán cerca o cuán lejos estamos de los acontecimientos finales. Recordemos que Dios no hará nada sin revelar a sus siervos, sus profetas. ¿Tienes idea, estimado hermano, de cuánto tiempo falta para que el Señor venga? ¿Sabes cuándo puede ser el fin del mundo? ¿No tienes ni siquiera una fecha aproximada? Bueno, es necesario que estudies más profundamente las profecías y particularmente el libro del Apocalipsis. En el libro de las señales de los tiempos, escrita en 1901, la señora White dice: las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad, los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice: yo soy, no temáis. Qué hermoso. Para nadie es secreto las preocupantes noticias que nos llegan de varias partes del mundo, que están siendo azotadas por una serie de eventos naturales que amenazan con destruirlas completamente. El panorama es desalentador. En el libro de la historia de profetas y reyes, la señora White, en la página 481, dice lo siguiente: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los acontecimientos mundiales en prácticamente todo el globo terráqueo no pueden ser más desalentadoras. Sucesos que nos muestran que, como dice en el libro de Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, página 306, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Los escritos de la señora White parecen ser dirigidos exactamente para nuestros tiempos. No en vano dice ella: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. A ustedes no les extrañaría que diría fuente el periódico local, pero en realidad este es un texto de Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Es increíble, hermanos. Pareciera que estuviéramos leyendo el periódico. Bueno, es necesario hacer un pequeño intermedio ahora, hermanos. Para quienes no conocen a la señora Elena G. White, vamos a extraer una pequeña porción es obtenida del Centro de Investigación Ellen G. White. Y dice lo siguiente: Elena de White fue una mujer de dones espirituales notables que vivió la mayor parte de su vida durante el siglo XIX, de 1827 a 1915. Pero a través de sus escritos todavía tiene un impacto revolucionario en millones de personas en todo el mundo. Durante su vida escribió más de 5.000 artículos en periódico y 40 libros. Pero hoy, incluidas las compilaciones de sus 50.000 páginas de manuscrito, más de 100 títulos están disponibles en inglés. Es la escritora más traducida en toda la historia de la literatura y la autora estadounidense más traducida de cualquier género. Su obra maestra que cambia la vida sobre la vida cristiana exitosa, Pasos a Cristo, ha sido publicada en más de 140 idiomas. Sus escritos cubren una amplia gama de temas, incluyendo religión, educación,
relaciones sociales, evangelismo, profecía, publicación, nutrición y administración. Prolífica autora. Y además, una de las cosas importantes de la señora White es que es la profetisa de la iglesia de la Odisea. Para los que saben quién es esta importante hija de Dios, debemos recordar que en realidad no solo fue una prolífica autora, sino que fue verdaderamente una profetisa que de manera inequívoca ha mostrado a los hermanos de la iglesia adventista que ellos creen que fue una profetisa de la iglesia adventista. En realidad los hermanos de la iglesia adventista quieren apropiarse para ellos solo que la hermana White es una profetisa de la iglesia adventista, y no es cierto. Creemos que la hermana White es una profetisa, sí, pero de la iglesia de la Odisea. Con la aclaración debida, vamos a continuar con la exposición del tema, recordando que la iglesia de la Odisea es el periodo de tiempo que ha comenzado con el mensaje del primer ángel y termina con la venida del Señor. Esta situación debe movernos a meditar en el papel que nos toca jugar en estos tiempos, pues no hay nadie que pueda decir que su trabajo no sea importante. El Señor necesita del trabajo de todos sus hijos, pues la mies es grande y los obreros son pocos. Dice en Fundamentos de la Educación Cristiana, Elena de White, en las páginas 335 a la 336, lo siguiente: la mies es grande y hay pocos obreros. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Qué sabias palabras, hermanos. 116 años de antelación, la profetisa de la iglesia de la Odisea comenta lo siguiente: antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre las aldeas y las ciudades. Masas de roca derretida arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra harán que hierva el agua y despida rocas y tierra, hará formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Eso dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 958. Estimados hermanos, días aciagos nos esperan y queda claro que solo los que han fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Lo dice en su libro de Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Quienes no estén tomándose el tiempo necesario para estudiar las Sagradas Escrituras, en el mejor de los casos, formarán parte de las vírgenes negligentes. Expresamos claramente que prepararse para los acontecimientos que enfrentamos en breve requiere de nuestra máxima atención y desvelo. Muy bien, continuemos. De la lectura del libro Eventos de los Últimos Tiempos, escritos por Ellen G. White, que a su vez han sido extraídos de varios escritos, presentamos a vuestra amable consideración lo que nos parece que son 5 profecías muy importantes y que están a punto de ser
reveladas a nuestros ojos y para que no estemos ignorando que estas cosas van a suceder, porque como el Señor dice, el Señor revela a sus profetas lo que va a hacer. Entonces, veamos sin preámbulos más lo que el Señor le dijo a su profetisa. Vamos a hacer una presentación no en orden de importancia ni en orden secuencial, sino simplemente vamos a enumerar las profecías que creemos que van a suceder inmediatamente después de estos días, muy pronto, muy cercanos. La primera profecía dice que ciudades serán destruidas. El orden no sigue un criterio de importancia, sino simplemente de aparición. En los Manuscript Release de 1897, la señora White dice: cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido, lo será. Y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Los manuscritos de 1902. Fíjense en este detalle, hermanos. Actualmente sabemos que prácticamente todos los días hay movimientos sísmicos. En estos días pasados, el día que menos han habido son 21 movimientos sísmicos. Y aquí dice claramente, todo lo que tiene que ser sacudido va a ser sacudido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Eso dice el evangelismo, la página 26. Esto es cierto, hermanos. Hay ciudades como Nashville, por ejemplo, que tiene un Partenón, ahí tiene una gigantesca escultura de la diosa Diana. Y en todas partes del mundo, hermanos, el hombre de una manera desfachatada está adorando a la naturaleza, está adorando al palo, al hueso, a la piedra y a la madera antes que adorar al Creador. En el mismo libro del evangelismo dice que falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deban ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Más allá relata y dice: se me pida que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Parecen titulares de la prensa actual, hermanos. En Mensajes Selectos, el tomo 3, las páginas 473 en adelante, dice: edificios a prueba de catástrofes se convertirán en ceniza. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres serán polvo antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Y hemos tenido un adelanto, hermanos, de esto. Las Torres Gemelas de Nueva York. Desaparecieron, hermanos, las dos. Lo que era el orgullo de la ingeniería y de los logros del hombre, que era capaz de soportar cualquier cosa. Pero le llegó la hora y simplemente desapareció. Las visiones que la profetisa tiene se van presentando en diferentes años y hablan prácticamente del mismo tema. La destrucción de varias ciudades, al parecer, serán elegidas por el nivel de pecado imperantes en ellas. La muestra quizás está constituida por lo que recientemente sucedió en las ciudades de Turquía y Siria.
y este terrible evento sea simplemente el inicio de una escalada de sismos, inundaciones e incendios, todos catastróficos. La profetisa recuerda que al igual como sucedió en Chicago y otras ciudades, estas fueran advertidas como lo están siendo ahora. En el manuscrito 127 dice: el Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. El Señor no hará nada sin advertir, hermanos. Y esto está pronto a suceder. La segunda profecía dice algo que es extremadamente raro, y dice: hundimiento inexplicable de barcos. El manuscrito 3.3.11 de 1902 dice: ¿qué significan las horribles calamidades marinas? Barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia. Esta es la profecía que nos invita a meditar y a estar expectantes de estos acontecimientos insólitos que ocurrirán en breve, barcos que sin mediar explicación alguna serán hundidos en gran cantidad. Es fácil advertir que el terror se apoderará de la gente, pero ¿será suficiente para que se arrepientan, hermanos? ¿O le van a atribuir a un fenómeno como el Triángulo de las Bermudas, donde todo desaparece sin saber por qué? Y teorías es lo que más existe. La tercera profecía tiene que ver, hermanos, con los edificios que serán destruidos. El comentario bíblico adventista, el número 5, página 1074, dice: los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidas. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, estos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Luego de considerar esta profecía, recordé de varias ciudades que compiten la una con la otra en complejidad y altura, destacándose particularmente la ciudad de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos, de Omán, de Saudi Arabia y otras ciudades que orgullosamente muestran sus construcciones. Pienso que Elena White es la profetisa de la iglesia de la Odisea y por tanto sus profecías tienen que ser ciertas, porque de otra manera, como dice Deuteronomio 18:22, cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Esta profecía nos está señalando un camino muy difícil, pues si tales acontecimientos se suceden, es fácil deducir que la hambruna estará encima y con ello lo anotado en Mateo 24 se estará cumpliendo al pie de la letra. Terribles tiempos vienen a continuación. Cuarta profecía, ciudad de Nueva York. Manuscritos número 3, las páginas 310 al 311. ¿Qué dice? La ciudad de Nueva York, Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en la gran Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. Fíjense lo que está diciendo, hermano. Construcciones que han hecho para enfrentar el último gran día. ¿Qué pasará en Nueva York? Esta es una profecía muy específica que tiene nombre y apellido. Una gran amenaza se cierne sobre esta gran y altiva ciudad, y a menos que se registre el cambio, por ejemplo, operado en Nínive como consecuencia de la prédica de Jonás, su destino fatalmente será terrible.
Nuestros hermanos deben estar trabajando sin descanso buscando la salvación de la gente. Ojalá que la prédica mueva a los neoyorquinos. Quinta profecía, terrible. Bolas de fuego caerán sobre ciudades europeas. Las 4 primeras profecías han sido presentadas fundamentalmente como información. La quinta profecía creemos que está enraizada en el libro de Daniel. Veamos el detalle. Grandes bolas de fuego en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño, en un lugar que no era mi casa, dice la hermana White. Desde las ventanas veía una terrible conflagración, grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. El Evangelismo, página 25 y 26, 1906. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296. Hermanos, nosotros no queremos ser parte de aquellos que no dijeron nada. Por eso es que estamos haciendo esta presentación y estamos queriendo compartir con los que no saben estas cosas que van a suceder pronto. El relato precedente debe ser añadido otra visión que se le presentó mucho antes, en el año 1902, y que anota lo siguiente. ¿Qué significan los accidentes en tierra? Incendios que consumen las riquezas de los hombres. Interesante. Esas riquezas que los hombres han ido atesorando, mucho de lo cual ha sido acumulado, oprimiendo al pobre. El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fueran mediante un soplo de fuego, del fuego purificador desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios lo permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Más allá, en un manuscrito del tomo 3, página 312, dice: y los palacios señoriales, levantados a gran costo, se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Es interesante todas estas cosas que estamos leyendo aquí, hermanos. Es impresionante, porque pareciera que estamos viendo algunas cosas, hermano, de estos pueblos que han sido herederos de la reforma tan costosa. Mucha sangre fue derramada, hermanos, para restablecer el orden y la palabra de Dios. Y hoy por hoy parece que nunca estuvo la reforma en Europa, hermanos. Nunca parece que estuvo la reforma, porque ni los mismos europeos de ahora conocen a los reformadores. En el documento Cada día con Dios, la página 152, dice: Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón.
La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. De varias maneras la profetisa presenta una misma profecía. Caerán bolas de fuego, que destruirán mansiones hermosas, incendios que destruyen riquezas acumuladas y extraídas de los pobres, palacios señorales, estructuras costosas, museos. Pues, hermanos, algo está por suceder. Las expresiones son muy claras, hermanos. Europa está poblada de castillos, de mansiones, de museos, que no les pertenecen a ellos. Una gran parte de lo que tienen sus museos proviene del mundo, hermanos. Ellos se han apropiado, abusando de su poder, abusando de sus ejércitos, y se han traído todas esas cosas de varias partes del mundo. ¿Acaso no la India estaba reclamando el diamante que tenía la corona de la reina Isabel? Bueno, entonces, hermanos, estos han medrado en la pobreza de estos pueblos. Entonces, ¿qué antecedentes hay? A ver, fuego del cielo, dice que va a caer fuego del cielo. Bueno, Génesis 19, 24, 25 nos ilustra y dice: entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Posiblemente uno de los incidentes más conocidos por la humanidad es la historia de Sodoma y Gomorra, que creemos es una correcta interpretación de la visión que tuvo la profetisa, quien observó las bolas de fuego caer del cielo que destrozaron ciudades. La que sucederá no es un tema entonces nuevo, ya tiene antecedentes de hace aproximadamente 3.700 años atrás. En Levíticos 9:24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego es el instrumento purificador del Señor y constituye la manifestación divina de su poder. Así, en el primer caso, la Biblia dice de parte de Jehová, y la segunda dice de delante de Jehová. Levítico dice: efectuado en presencia de su pueblo, en Levíticos 1:2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, formaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los hijos del sumo sacerdote de entonces, que era Aarón, Nadab y Abiú, se extraviaron en el cumplimiento de sus sagradas y delicadas funciones, incumpliendo específicamente instrucciones. Fueron destruidos por el poder de Dios manifestado a través del fuego de delante de Jehová. Primera de Reyes 18 y verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Nuevamente tenemos que el fuego de Jehová cayó sobre la ofrenda preparada por Elías y consumió el holocausto y aún todo lo que estaba a su alrededor en un portentoso espectáculo. Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los devoró. Eso pasa al final. Al final de las Santas Escrituras, en el libro de la Revelación, se registra el fuego del cielo. Ese fuego que destruye a los impíos y purifica la tierra. Como podemos apreciar, el fuego está asociado a la presencia de Dios, ya sea ejecutando sentencias
Esto puede ser el sentido de porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así dice Mateo 24, 28. Recibiendo ofrendas e incluso con manifestación de su poder en la otorgación de los dones espirituales que se presentaron también como lenguas de fuego. Para el primer caso, esta asociación con la aplicación de la ley ejecutando sentencia. En el segundo, parte de la ley ritual, y la tercera, la manifestación amada de nuestro Señor Dios por conceder a sus siervos los dones espirituales que sirven para apoyar a la prédica del Evangelio. Ahora bien, ¿qué interpretación le damos a la profecía de las bolas de fuego? Recordemos que Daniel 2 y Daniel 7 relatan la historia desde el año 600 a.C. hasta el fin, dividiéndola en dos partes. La primera, que muestra que el mundo será gobernado por 4 imperios sucesivos por un periodo aproximado de 1138 años, cuyos gobiernos resultaron totalitarios, es decir, tenían el control civil, social, militar y religioso. Luego de la caída del Imperio Romano surgieron en el escenario mundial primero 10 naciones europeas que, como sabemos por acción del cuerno pequeño descrito en Daniel 7, son reducidos a 7 naciones, que son Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Suiza. Ahora, estos países, siendo los herederos del Imperio Romano, controlaron, explotaron de mala manera, cometieron serie de abusos y no solamente se contentaron con expropiar las riquezas del mundo, sino que aún los tesoros y riquezas arqueológicas fueron vilmente asaltadas, tal que en la fecha en los museos europeos se encuentran más tesoros del mundo que de los países de origen. Recordemos que recientemente, cuando murió la reina de Isabel de Inglaterra, la India reclamaba la devolución del diamante que está en la corona de la reina. Las mansiones más espectaculares del mundo se encuentran en Europa, que han sido levantadas con la sangre y lágrimas del resto del mundo. Pues al parecer ha llegado la hora de su juicio y pronto bolas de fuego caerán sobre ellos. Recordemos que la profetisa, al relatar su sueño, indica con claridad: tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Curiosa aclaración que nos da pie a pensar que el escenario no es de su natal Estados Unidos, como suponen algunos adventistas, quienes piensan que de alguna manera el juicio caerá sobre la ciudad de Nashville. Los hijos de Dios, dice en la historia de los profetas y reyes, deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Queridos hermanos, si bien es cierto que son excelentes noticias las que tenemos un poco delante de nosotros, pues señalan que pronto estaremos al lado de nuestro Redentor, también es necesario preparar nuestros espíritus para lo que está por venir. Dice en el libro de Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, páginas 679 a las 680, lo siguiente en el libro escrito por la señora White. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado, pero este no es el caso respecto de las cosas que nos esperan. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de la dolorosa prueba. Verdaderamente, hermanos, tratar de imaginar las catástrofes que van a suceder pronto, hermanos, en las profecías que han sido mencionadas,
ha de convulsionar al mundo, pero del este hasta el oeste, del norte hasta el sur. Todo el mundo ha de ser terriblemente sacudido, hermano. Han de pasar cosas muy difíciles y estamos siendo testigos de estos acontecimientos que el hombre ha ido esperando casi por 6000 años. Hermanos queridos, mi deseo y mi oración es que el buen Señor fortalezca vuestros espíritus con su palabra y nos ayude a que estemos debidamente preparados para los acontecimientos que muy pronto se han de precipitar. La paz del Señor sea con ustedes. Maranata. Gracias por escucharme. Amén.